Hey, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Un estudiante patriota y en este vídeo vamos a hablar sobre un tema poco tratado entre los canales antiprogres, de derechas o como queráis llamarlos. En este canal vamos a hablar... En este vídeo vamos a hablar sobre el anarcocapitalismo y el libertarismo, y haremos también una segunda parte sobre el liberalismo, porque es importante también poner freno a este tipo de dogmas que se cuelan en el sector antiprogre y que son prácticamente igual de falaces que los dogmas progres. Por eso vamos a dedicar este vídeo a desmontar los principales argumentos esgrimidos por los libertarios y los anarcocapitalistas. Cualquier objeción ya sabéis que la podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Bien, dicho esto, empezamos. Los estados modernos están atravesando una serie de problemas, y eso es evidente. Y ante esos problemas siempre aparecen ideologías tratando de buscar soluciones aparentemente fáciles para acabar con problemas que son más complejos de lo que tratan de presentar. Y es ahí donde cobran fuerza movimientos como el libertarismo y el anarcocapitalismo, filosofías políticas y económicas cuya máxima es la reducción a la mínima expresión del Estado e incluso eliminarlo, en el caso del anarcocapitalismo. En este canal hemos criticado mucho los dogmas de los progres, las feministas y los comunistas, pero esos dogmas pueden estar en todas partes y no solo en esas ideologías. Los dogmas y los sesgos nos los podemos encontrar en todas las corrientes de pensamiento, y en este caso hablaremos de los dogmas que mucha gente, cuya gran mayoría está en nuestra corriente de pensamiento en términos de progresismo y de corrección política, pero que en otros ámbitos manejan una serie de dogmas ideológicos que defienden sin argumentar muy bien por qué defienden lo que defienden. Hablamos aquí del libertarismo y el anarcocapitalismo. Este es uno de los mantras más esgrimidos por los libertarios y ANCAPs y también uno de los más utópicos. Es verdad que el capitalismo es un sistema económico en el que un ser humano puede desarrollarse a nivel individual mucho mejor que en cualquier país comunista, pero el mercado tiene muchos errores también, y uno de ellos es precisamente su falta de autorregulación. Vamos a ilustrarlo con el siguiente escenario. Imaginemos que estamos en un aula donde hay un profesor y 30 alumnos, preferiblemente un aula de secundaria, que es cuando los alumnos empiezan a tener las hormonas revolucionadas. Lo único que impide que los alumnos se pongan a lanzarse objetos, a hacer el payaso, montarse fiestas en clase y hablar por los codos es el profesor. ¿Qué pasa si se quita al profesor de en medio? ¿Qué impide al aula descontrolarse y volverse caótica? Pensar que los alumnos van a seguir con el curso de la clase por voluntad propia es totalmente utópico, y en este caso el anarcocapitalismo tiraría por aquí. Ahora imaginemos que en el mismo centro educativo se elimina incluso a la dirección y a todas las figuras de autoridad allí. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el lugar se volverá un gallinero y se descontrolará por completo y empezarán a regir las jerarquías basadas en la ley del más fuerte, porque es a eso a lo que tiende el ser humano cuando no está controlado por ninguna autoridad. Pues en el ámbito de la economía de mercado pasaría exactamente lo mismo. Las empresas y el mercado necesitan del Estado para regular y corregir sus excesos. Prueba de ello es la existencia de los llamados fallos de mercado, es decir, situaciones que el mercado no puede resolver por sí solo con sus propios mecanismos. Uno de los fallos de mercado más característicos es el de la inestabilidad de los ciclos económicos de expansión y recesión, producido precisamente por burbujas que se deben a la demanda descontrolada de un determinado producto o a las brutales subidas de un precio de un determinado producto precisamente por la demanda descontrolada de este, dado que el precio es aquello que el consumidor esté dispuesto a pagar por un producto. La inestabilidad cíclica y las burbujas son el mayor problema del modelo capitalista liberal, así como las colas en los supermercados y la ausencia de libertades políticas, civiles y económicas eran el del comunismo.
Esto no es un problema que se produzca por culpa de que el Estado imprime mucho dinero por las políticas económicas estatales, puesto que la primera burbuja de la historia de la humanidad se produjo en el siglo XVII, en el país más liberal del mundo en aquella época, que era la Holanda del siglo XVII. En la Holanda del siglo XVII esta burbuja fue la conocida crisis de los tulipanes. La crisis de los tulipanes se produjo porque había gente que estaba dispuesta a pagar lo mismo por un tulipán que por una casa, y eso produjo la elevación de los precios de los tulipanes a precios astronómicos debido a la demanda descontrolada de estos, y eso produjo una crisis económica, la primera burbuja de la historia. Es verdad que las burbujas pueden ser favorecidas por las políticas estatales, puesto que los estados están supeditados al poder económico mundial, pero lo que queda patente es que tanto con Estado como sin Estado estas burbujas se producirían, dado que su origen está en la falta de autorregulación del mercado. Otra de las consignas más repetidas por los libertarios y ANCAPs es que los impuestos son un robo, y para hacerlo acuden a la definición de robo, que es quitar a una persona algo sin su consentimiento. Bien, lo que he de decir aquí es que esto es un argumento trampa. Primero, porque el consentimiento no se da necesariamente de manera explícita. Pareciera que para un libertario o un anarcocapitalista solo sí es sí, al igual que con las feministas. El consentimiento no tiene por qué ser explícito, es decir, se puede dar de varias formas. Al igual que cuando navegas por una página web aceptas las cookies de esa página web, cuando navegas por un estado aceptas las normas de dicho estado y pagas por los servicios que te ofrece dicho estado. Si no te gustan las normas de dicho estado, tienes dos opciones: presionar para cambiarlas si te parecen injustas, dado que existe la libertad de asociación, o irte a vivir a otro estado donde la política fiscal sea más flexible, así como algún lugar donde no haya control por parte de ningún estado para así evitar el pago de impuestos. Poniendo el ejemplo de una comunidad de vecinos, en una comunidad de vecinos pagas una cuota por los servicios que dicha comunidad te ofrece, y la única forma de dejar de pagar la cuota de la comunidad de vecinos es irte de dicha comunidad de vecinos, al igual que puedes dejar de pagar los impuestos destinados a un estado yéndote del territorio gobernado por dicho estado. Igual que en una comunidad de vecinos, en un estado puedes quejarte si las normas no te parecen justas y crees que son abusivas. Nadie te lo impide. Evidentemente estoy hablando de países democráticos. Las dictaduras son un asunto totalmente distinto. En una comunidad de vecinos puedes echar al presidente de la comunidad de vecinos con el voto si no te gusta su forma de dirigir la comunidad, al igual que puedes echar al presidente del gobierno con el voto si no te gusta su forma de dirigir el país. Y si la mayoría vota por un mal presidente, entonces lo que hay que cambiar no es el sistema, sino la mentalidad de las personas que van a votar, porque es lo que tienen las democracias. Ahora imaginemos que transformamos España en una sociedad anarcocapitalista. ¿Qué pasaría con el dinero que te ahorras en impuestos? Que ese dinero que te ahorras en impuestos iría a los abultados márgenes de beneficio de la sanidad privada, seguros privados, educación privada y demás servicios, dado que todos los servicios serían privados al no existir el Estado. Y acabarías con los bolsillos vacíos incluso más que pagando impuestos, porque al ser empresas privadas, el precio de los servicios que te ofrezcan dependerá del precio que tú estés dispuesto a pagar por dichos servicios. Y por ejemplo, en el caso de salud y educación, que son servicios básicos, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una educación de calidad para tus hijos o para un tratamiento médico que pudiese curar alguna enfermedad terminal que padecieses o que padeciese alguien de tu familia? Pues cuanto mayor sea el precio que tú estés dispuesto a pagar por algo, mayor será el precio que la empresa privada en cuestión te ponga por ese servicio. Por otro lado, concuerdo en que hay muchos impuestos que se gastan en cosas como chiringuitos feministas y progres, así como ministerios inútiles como el de igualdad. Pero hay muchos otros impuestos que sí que van a cosas útiles como sanidad, educación, infraestructuras, seguridad, justicia o defensa. El problema no son los impuestos como concepto, sino el uso que hace el gobierno del dinero obtenido de ellos. Así que podríamos decir que una parte de los impuestos sí que se roba, pero no es robo el concepto mismo de los impuestos, dado que el consentimiento no tiene por qué ser explícito, sino que este se da desde el momento en que decides navegar por el territorio de un país, instalarte en él y usar sus servicios. Parece mentira que anarcocapitalistas como Libertad y lo que surja critiquen tanto el solo sí es sí cuando ellos incurren en el mismo error. Otro de los grandes mantras del anarcocapitalismo y del libertarismo es la criminalización que realizan del Estado.
Siempre que haya problemas políticos en un país, un ANCAP te dirá que la culpa es del Estado y que esto sin Estado no pasaría. Y si le llevas la contraria es porque eres un sucio estatista que defiende a mafiosos y ladrones. Y no, señores ANCAPs. El Estado no es una máquina de robar al contribuyente, puesto que, aparte de que los impuestos no son un robo por lo que he explicado en el anterior punto, el Estado es el garante también de que se haga un debido cumplimiento de la ley y de la defensa de los derechos y libertades civiles, porque solo a través de las leyes se pueden blindar los derechos de las personas. Vale que los sucesivos gobiernos pueden pasarse por el forro la Constitución y las leyes, pero aquí la solución no es la eliminación del Estado, sino un gobierno que sí las cumpla. Ya hablaré más adelante en el vídeo sobre las leyes privadas y el problema que supondría tener este tipo de leyes. Sin Estado reina la anarquía y eso es un hecho. Prueba de lo que digo, sobre que sin Estado reinaría la anarquía, es el caso de ciertos pueblos de Colombia que se hallan controlados por las guerrillas como el ELN y las FARC, precisamente porque el poder del Estado no llega a dichos pueblos y este no tiene el monopolio de la fuerza. En dichos pueblos son las guerrillas las que controlan absolutamente todo y dictan las normas, las cuales incluso incluyen ejecuciones a personas. ¿Podemos afirmar que el Estado colombiano es un Estado fuerte? No, porque un Estado fuerte no permite que una guerrilla o una mafia puedan hacerse con el control de pueblos o de ciudades. En Colombia son las propias guerrillas y mafias las que controlan al Estado y lo sobornan. Los acuerdos de paz con las FARC son una prueba de ello. Solo son un pretexto para que el Estado colombiano pueda ser dirigido a su antojo por guerrilleros comunistas que matan a personas. Es la prueba de lo que sucede si no hay un Estado fuerte: anarquía y violencia. Ahora id a los estados de Europa Occidental y decidme si esto sucede. Decidme si esto lo veis. España tiene una tasa anual de 300 asesinatos al año aproximadamente, una de las más bajas de todo el mundo. Los países nórdicos también se encuentran entre los países con las tasas de asesinato más bajas del mundo, donde por ejemplo se encuentra Suecia con 113 asesinatos al año, Noruega con 28 asesinatos al año, Finlandia con 69 asesinatos al año, Dinamarca con 71 asesinatos al año o Islandia con solo 3 asesinatos al año. En general, Europa es una región bastante segura en ese aspecto, y los países europeos tienen al menos estados más fuertes que los estados que integran los países de otras regiones del mundo como Hispanoamérica o África, y eso se puede apreciar perfectamente en las estadísticas. Otros países europeos como Andorra, Irlanda, Eslovenia, Croacia o Grecia también figuran entre los más seguros del mundo, y son seguros porque los estados tienen poder para combatir la criminalidad. Respecto al papel que el Estado puede tener en la economía, eso incluye poder solucionar los fallos de mercado e impedir los monopolios generados de manera natural por el mercado con leyes antimonopolio. Muchas veces los liberales, libertarios y anarcocapitalistas achacan la existencia de monopolios a la relación de las grandes empresas con el Estado. Y si bien es verdad que efectivamente las grandes empresas tienen poder en el Estado, el propio mercado puede generar monopolios de forma natural. Para explicar esto se puede poner el símil de un campeonato de fútbol donde participan muchos equipos distintos. Al principio vemos un montón de equipos que compiten entre sí, pero a medida que transcurre el campeonato van quedando menos equipos al ser estos eliminados. Esto en el modelo económico capitalista de mercado se traduciría en quiebras o en fusiones empresariales. Al final solo quedan unos pocos equipos en las fases finales del torneo, al igual que solo quedan unas pocas empresas controlando todo el mercado, lo que se conoce como oligopolio. Y esto es lo que pasa en el mercado real, donde pese a la existencia de estados, existe un oligopolio de unas pocas grandes empresas que controlan a todas las demás. Y así es como el mercado de por sí genera monopolios y oligopolios de manera natural. Pero más adelante trataremos estos temas de la competencia en el mercado y también las crisis económicas en el liberalismo, que son otra área en la que estos sectores ideológicos y filosóficos a menudo demonizan la intervención del Estado. Por otro lado, quisiera destacar el importante papel que los Estados han tenido en la industrialización de los países más poderosos. Inglaterra, por ejemplo, en 1820 mantenía una tasa de aranceles sobre las importaciones manufacturadas provenientes de otros países de entre el 45 y el 55%. Estas importaciones ya rondaban estas cantidades a principios del siglo XIX durante la industrialización del país. Más medidas proteccionistas aplicadas por Reino Unido fueron, por ejemplo, la prohibición de las exportaciones de sus colonias que compitieran con sus propios productos en el país y en el extranjero. Prohibió además las exportaciones de textiles de algodón de la India, que en ese momento eran superiores a los productos británicos. Prohibió además la exportación de tejidos de lana de sus colonias a otros países mediante la llamada Ley de la Lana. Gran Bretaña quería además asegurarse de que los colonos se ciñeran a la producción de materias primas
nunca se convirtieran en un competidor británico. Se establecieron políticas para incentivar la producción de materias primas en las colonias. Se proporcionaron subsidios a la exportación por el lado americano y se abolieron los impuestos a la importación por el lado británico sobre las materias primas producidas en las colonias americanas. Se hicieron todas estas medidas, que las industrias más rentables se quedasen en Gran Bretaña, puesto que era más rentable como empresario industrial quedarse en Gran Bretaña que irse a otro país, y así Gran Bretaña se enriqueció. Todo gracias al proteccionismo estatal. Pero ¿sabéis en qué momento empezó a cagarla Reino Unido? Cuando empezó con las políticas de libre comercio, con la esperanza de que otros países también aplicasen el libre comercio y así pudiese inundarlos con sus productos. La estrategia le funcionó con algunos países como en las recién fundadas repúblicas hispanoamericanas, pero hubo un país que no cayó en la trampa liberal de Reino Unido y ese fue Estados Unidos. Estados Unidos salió de la Guerra Civil Americana siendo más proteccionista que antes. En 1846 Gran Bretaña tenía una tasa de industrialización per cápita que era más del doble que la de sus competidores más cercanos. Aunque la economía británica siguió creciendo durante la década de 1870, se quedó rezagada ante el crecimiento de nuevas potencias como Estados Unidos o Alemania, que siguieron aplicando el proteccionismo. Aunque si queréis que hable estrictamente sobre la industrialización de los países, podría hacer incluso un vídeo entero hablando sobre el tema porque es muy interesante. La conclusión que podemos extraer de todo esto es que el problema no es el Estado, sino quién lo dirija, dado que el Estado es un instrumento, al igual que un coche que se estrella no suele ser problema del propio coche, sino del conductor que lo ha conducido mal. Otra de las propuestas más descabelladas de los sectores libertarios y ANCAPs es la libre circulación de armas. En su afán de eliminar cualquier monopolio estatal, los libertarios y anarcocapitalistas proponen que la circulación de armas sea libre sin ninguna regulación y que los ciudadanos puedan portar armas incluso por la calle. ¿Os imagináis la de problemas que habría si todo el mundo llevase armas sin ningún tipo de regulación? Para empezar, los posibles tiroteos que se darían entre pistoleros sin ningún tipo de entrenamiento ni experiencia. Si ya podemos ver tiroteos y atracos constantemente en un país como Estados Unidos, un país que, aunque tiene ciertas regulaciones en tema de armas, tiene muchas menos que cualquier país europeo, imaginad qué podría pasar en una sociedad anarcocapitalista, sin Estado y donde no exista un monopolio claro de la fuerza. Si no existe un monopolio claro de la fuerza, aquellos que sean más fuertes y tengan más influencia tendrán ese monopolio de manera natural y no existiría ningún tipo de control que pueda frenar todos los posibles abusos que puedan cometer contra los más débiles. Los ANCAPs arguyen que al tener todo el mundo armas se generaría un efecto disuasorio de acuerdo con el equilibrio de Nash, pero esto no sirve. Primero que nada porque no todo el mundo tiene la misma fuerza, ni el mismo entrenamiento, ni el mismo poder, y no lo tendrían tampoco en una sociedad anarcocapitalista por muchas armas que pudieran tener. Por otro lado, ¿qué impediría a las empresas privadas contratar ejércitos privados de sicarios para matar a personas? O desplazar a poblaciones enteras para continuar con su extracción de recursos como pasa con las empresas de la soja en Argentina. Eso en un sistema anarcocapitalista ocurriría constantemente y sin ningún tipo de control. Por otro lado, la cantinela de que todos llevarían armas no vale aquí. Por mucho que tú tengas armas, ¿qué vas a hacer contra un ejército de sicarios bien entrenados de una empresa privada que además tiene más poder e influencia que tú? Y hasta podría tener su propia empresa privada de policía y juzgados para librarse en caso de cometer abusos contra personas. Además, volviendo a la aplicación del equilibrio de Nash en una sociedad anarcocapitalista, ¿en serio son los ANCAPs y libertarios tan ingenuos de creer que esto se aplicaría realmente? Prueba de ello, de que no es así, la tenemos por ejemplo en México, donde los narcos entablan contacto con gente armada constantemente y que pese a que todos llevan armas, se enfrentan y se matan igual, y el hecho de que todos tengan armas no los disuade de matarse. Y ahora os pregunto a los ANCAPs, ¿de verdad merece la pena sacrificar el hecho de que seamos uno de los países más seguros del mundo con una tasa anual de aproximadamente 300 asesinatos solo por poder tener armas? Europa es la zona con mayor control legal sobre las armas de todo el mundo y casualmente la zona más segura del mundo. ¿No creéis que a lo mejor será precisamente porque la legislación europea es estricta respecto a las armas y exige test y licencias para aquellas personas que quieran tener una, aparte de restringir mucho su comercialización? Otro de los mantras que esgrimen los libertarios y anarcocapitalistas es que la educación pública es un fracaso por ser una máquina de generar progres y feministas.
Y si bien es cierto que la educación pública actualmente está infestada de progresismo y de ideología de género hasta las trancas, la educación privada no se queda atrás. Es más, fue en las grandes y elitistas universidades privadas de Estados Unidos donde la corrección política se empezó a difundir. La educación pública y los estados fueron los últimos en caer debido a la presión de las élites y de las grandes multinacionales. Pero ahora, ¿hace peor al sistema educativo el hecho de ser público o de ser privado? Los ANCAPs creen que la educación pública es responsable de todos los males, cuando fue el Estado el que trajo la alfabetización de la población mundial. Antes, la única opción que los niños tenían era luchar en la guerra como niños soldado o trabajar a su corta edad. La educación y alfabetización que los estados trajeron salvaron a millones de niños del trabajo infantil. Pero ¿por qué el sector privado no hizo absolutamente nada por alfabetizar a la población mundial? La respuesta es que las empresas privadas y el sector privado en general buscan la máxima rentabilidad, o sea, sacar la mayor cantidad de dinero posible, y las personas pobres que se ven forzadas a hacer trabajar a sus hijos para poder subsistir no les aportan ningún tipo de beneficio dado que no tienen dinero para poder cobrarles. Por tanto, no hay rentabilidad, y si no hay rentabilidad no hay negocio. Es por eso que el sector privado nunca ha tenido interés en alfabetizar a la población y por tanto eso lo ha tenido que hacer el Estado. Por tanto, que un sistema educativo sea público ni de lejos implica que sea un sistema fracasado. En Finlandia, el 98% de los centros educativos son públicos y eso no le impide tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo, de los primeros en el informe PISA. ¿Y por qué? Porque se puede tener perfectamente un sistema público sin necesidad de que, por ser público, funcione mal o tenga problemas. Pero esos mismos problemas que puede tener un sistema educativo público, también los puede tener un sistema educativo privado. Es más, es probable que si toda la educación fuese privada, como quieren los anarcocapitalistas, al no haber ninguna regulación estatal, cada centro pudiese tener normas totalmente distintas al resto y permitirse incluso abusos contra alumnos, dado que no habría ningún estado encarcelando a estos profesores que abusasen de alumnos. Y no necesariamente dejaría de ser consumido. Habría gente que perfectamente podría seguir consumiendo ese modelo educativo porque, por ejemplo, podrían ser padres muy estrictos que están a favor de que a los niños se les discipline con castigos físicos incluso en la escuela. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque no siempre es el consumidor el que tiene el voto, aunque en la teoría sea así. Porque tú dejes de consumir un producto peligroso, eso no significa que el resto de personas vaya a dejar de consumir ese producto peligroso. Y si ese producto causa daños a personas, lo pertinente sería que la empresa que lo ha fabricado tuviese responsabilidades penales por ello. Pues con la educación, igual. Con la sanidad nos encontramos ante un caso similar al de la educación. Es algo muy importante como para dejarlo a manos únicamente del sector privado, precisamente porque en la sanidad privada no eres un paciente sino un cliente. Y lo que importa no es tu vida o tu salud, sino el dinero que te puedan sacar. En una sociedad anarcocapitalista, al no existir Estado, las clínicas privadas podrían desconectarte y matarte en caso de que tuvieras una enfermedad, aunque hubiese posibilidades de que sobrevivieras, para así poder cobrar el dinero de tu seguro privado, dado que no existiría ningún Estado haciendo leyes que protegiesen a los pacientes médicos de los hospitales privados. Por esto no se puede someter a las mismas normas de mercado a la sanidad que a los coches, teléfonos móviles o videojuegos. Es una temeridad suicida, porque de la sanidad depende la vida de los ciudadanos de un país. Respecto a los medicamentos y a las empresas farmacéuticas, esto constituye uno de los negocios más corruptos ya en la actualidad, con empresas farmacéuticas salvadas de ir a prisión y de pagar multas millonarias por sobornos a médicos, ocultación de accidentes y otros abusos graves, como es el caso de Pfizer, una de las empresas que ha fabricado vacunas contra el bicho durante la pandemia. Así que imaginad el margen que tendrían las farmacéuticas para estafar con medicamentos fraudulentos, así como poner precios astronómicos a los medicamentos en una sociedad anarcocapitalista. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un medicamento o un tratamiento médico que pueda salvar tu vida o la de algún ser querido? Recordemos que los precios en el mercado dependen de cuánto dinero estén dispuestos a pagar los consumidores, o sea, en función de si el producto con ese precio tiene o no demanda. Por eso el precio de los medicamentos es tan elevado.
y más aún lo sería en una sociedad anarcocapitalista o libertaria donde no hubiera ninguna regulación estatal en el mercado. Hace algunos años ya en España hubo un brote de hepatitis C. Muchas personas murieron de la enfermedad porque las farmacéuticas se negaban a bajar los astronómicos precios que pusieron a los medicamentos contra la hepatitis C, mientras que el gobierno intentaba que las farmacéuticas bajasen los precios. Para una empresa privada farmacéutica, lo importante es el negocio y no la salud. Y si les es más rentable fabricar un medicamento que te mate, lo fabricarán, porque lo que importa es el dinero que puedan sacar de dicho medicamento. Hay medicamentos que han provocado muertes en pacientes que han seguido comercializándose y las empresas que los han fabricado no han pisado la cárcel. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos? Pues si habéis oído acerca de eso, espero que hayáis oído también que entre 2006 y 2012 las compañías farmacéuticas de Estados Unidos colocaron en el mercado algo más de 76.000 millones de analgésicos que contenían opioides. Es más, el propio comienzo del fenómeno fue un analgésico recetado conocido como Oxycontin, que fue comercializado en 1996 como un fármaco supuestamente inofensivo. Compañías farmacéuticas como Purdue o McKesson estuvieron abiertamente comercializando estos productos mortales sin ningún tipo de consecuencias por sus actos. Estas empresas siguen siendo punteras en el sector farmacéutico y no han perdido dinero. Cabe destacar que las farmacéuticas en Estados Unidos tienen a los políticos comiendo de su mano mediante la inyección de millones de dólares en sus bolsillos. Y así consiguen que obren como a las farmacéuticas les venga en gana. Si esto ya pasa con un estado como Estados Unidos, imaginad qué pasaría si no hubiese ningún estado ni ningún tipo de institución que regulase el mercado para evitar abusos por parte de este. E imaginad también que toda la sanidad fuera privada y estuviese sometida a estas normas de mercado sin ningún tipo de control por parte de ninguna institución. Los resultados podrían ser catastróficos. Por otro lado, en una situación de pandemia como la que vivimos, es necesario garantizar que todo el mundo pueda tener acceso a sanidad para poder recibir asistencia médica en caso de coger el virus. Y en el estado de crisis económica en el que vivimos, no todo el mundo va a poder pagarse un seguro privado para tener acceso a sanidad privada. Por eso es necesario un sistema sanitario público. Y no hablo en ningún momento de hacer desaparecer la sanidad privada, que la pueda usar aquel que se la pueda pagar. Son precisamente los libertarios y ANCAPs los que quieren hacer desaparecer la sanidad pública para dar paso al negocio privado. Así es, de hecho, como se está induciendo al sistema sanitario público al fracaso, para dar paso al negocio privado. Muchas veces los libertarios y los ANCAPs reducen los problemas relacionados con los productos fraudulentos a que el consumidor puede dejar de comprarlos y que si el producto es malo, la gente va a dejar de comprarlo. Esto es tan absurdo e ingenuo como pensar que si un político miente dejará de ser votado. Pensar que una empresa no va a estafarte o a venderte un producto fraudulento porque la gente dejará de comprarle y comprará otra empresa es tan ingenuo como pensar que un político no va a mentir porque de lo contrario dejaría de ser votado y la gente votaría a otro partido. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad? Lo que sucede en la realidad es que hay muchos productos fraudulentos que siguen siendo comprados y consumidos. Por ejemplo, Apple vende soportes de ordenador a precios astronómicos por los cuales se puede adquirir un ordenador completo. Y lo peor es que ni siquiera la calidad de esos soportes hace justicia al precio elevado que pagas por su compra. Es más, los propios ordenadores de Apple son extremadamente caros e incluso pagando ese precio necesitas programas y software especiales de Apple para poder trabajar con ellos, lo cual te supone un mayor gasto de dinero. De esta manera Apple te estafa. Mientras tanto, puedes conseguir por precios mucho más bajos en otros lugares ordenadores completos que te permiten trabajar de forma mucho más sencilla que un Mac con sus programas y software exclusivos. Pero pese a esta enorme estafa que es Apple, hay un montón de gente que sigue comprando productos de esta empresa. De hecho, hasta hay una especie de secta social montada en torno a los productos de Apple para la que si no tienes un producto de esa compañía no eres nadie. Así que no, pese a las claras estafas que hace Apple, no ha perdido dinero ni lo perdería en una sociedad anarcocapitalista si sigue dependiendo de los consumidores. Y como el ejemplo de Apple, podría contar 1000 ejemplos más mediante los cuales las empresas privadas te estafan y te sacan los cuartos. Pero claro, la mafia es el Estado por cobrarte impuestos por usar sus servicios. Otra de las propuestas más estrafalarias de estos sectores
es la de privatizar la seguridad y la justicia. Y en el caso del anarcocapitalismo, que directamente la justicia y la seguridad estén en manos de empresas privadas que se dediquen a eso. No, que se encarguen de eso. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que un policía, un ejército, una justicia de carácter privado se venderían al mejor postor. Un ejército privado podría convertirse fácilmente en un ejército de mercenarios al servicio de una empresa privada, como ya pasa con los sicarios controlados por las empresas privadas contratados por las empresas privadas de la soja en Argentina. Para entender los problemas que podría traer que la justicia y la policía estuviesen en manos de empresas privadas, vamos a ilustrarlo con varios ejemplos prácticos. Imaginemos que se produce una pelea entre dos ricos y estos dos ricos se agreden mutuamente. Si cada uno llama a su empresa privada de policía y juzgados, ¿cuál sería el veredicto final? Porque imagino que no existirá una sola empresa privada de policía y de juzgados, dado que eso se parecería demasiado a un monopolio creado por el Estado. Así que entonces, ¿cómo sería el veredicto final de un juicio si ambas partes tienen su propia empresa privada de policía y juzgados? ¿Van las empresas privadas de policía a detener a aquella persona que les paga y las empresas privadas de justicia a encarcelar a quien les paga? Evidentemente no. La policía y la justicia han de mirar por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos que habitan el territorio de un Estado y por tanto no pueden ser privadas, porque de ser privadas solo acabarían vendiéndose al mejor postor y sirviendo a los intereses de quien les paga. Imaginemos qué pasaría si la justicia estuviese controlada por empresas privadas en el caso de que un medicamento fabricado por una empresa farmacéutica privada provocase graves daños a quienes lo consumen. ¿Qué pasaría si esa empresa comprase los servicios de una empresa privada de justicia para que le haga una sentencia favorable a sus intereses? Y en caso de que las partes denunciantes no pudiesen pagarse una empresa privada de justicia y por no tener suficiente dinero, puesto que si todo es privado habría que pagar por ello. Por otro lado, si una persona pobre sufre una agresión y no puede pagar los servicios de una empresa privada de policía o de juzgados, ¿qué pasaría con esa persona en situación de pobreza que ha sido agredida y no puede actuar jurídicamente en contra de su agresor porque no tiene dinero para pagarse una empresa privada de policía y juzgados? Habría que negarle la asistencia jurídica. Y por otro lado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, George Soros regase con dinero a las empresas privadas de justicia para que aplicasen perspectiva de género a la hora de juzgar un delito? Las empresas privadas de justicia, al estar guiadas por las normas del mercado, buscarían la máxima rentabilidad y no un juicio justo. Si les es más rentable aplicar perspectiva de género porque se les ofrece una ingente suma de dinero por hacerlo, lo van a hacer. Por tanto, es muy fácil que el sistema de justicia privado del anarcocapitalismo se convierta en un salvoconducto para que aquellos que hayan cometido un delito puedan salir impunes si pueden pagar los servicios de la justicia privada, o para aquellos multimillonarios que quieran aprovecharse de la justicia y del resto de instituciones privadas para introducir su agenda ideológica, dado que no hay ninguna manera de contener esas agendas ideológicas que puedan, de hecho, ir contra la libertad de los individuos, como en el caso del feminismo. Por tanto, proponer la privatización de servicios tan importantes como la seguridad y la justicia es una temeridad suicida. De mis debates con ANCAPs, como por ejemplo con Luna Wine, he podido cazar al vuelo un concepto muy estrafalario manejado por estos sectores, que es el de la creación de leyes privadas. Pero yo ahora me pregunto, ¿qué es una ley privada y cómo funcionaría? Bien, partamos de la base de que las leyes públicas serían aquellas que afectan al conjunto completo de la ciudadanía que habita en el territorio organizado en torno a un Estado. El que viola una ley pública es sometido a una pena y las penas son las mismas para todos los infractores de dicha ley pública. Pues bien, una ley privada sería aquella que beneficia solo a una persona concreta o a un grupo o conjunto concreto de personas en circunstancias o situaciones especiales. La ley privada sería una suerte de contrato entre el legislador y la persona o grupo que va a hacer uso de esa ley privada. Pero esta propuesta, como la mayoría de propuestas ANCAPs, generaría problemas bastante evidentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si existe un conjunto de personas, como lo podría ser una empresa, que tiene una ley privada que le permita estafar a un consumidor con un producto fraudulento bajo ciertos pretextos recogidos en dicha ley, y existe otra empresa privada que tiene una ley privada que no le permite estafar al consumidor? En caso de que estas dos empresas negociasen, ¿qué pasaría si la empresa que tiene la ley privada que le permite estafar, estafa y engaña a la empresa que no lo tiene permitido? Si la empresa que tiene la ley privada que no le permite estafar
denuncia a la empresa que sí lo tiene permitido, esa denuncia llegaría a trámite o sería rechazada porque las leyes privadas que afectan a ambas empresas son diferentes entre sí y por tanto la denuncia sería incompatible con la ley privada de la empresa encausada. Como veis, este modelo presentaría una cantidad inimaginable de lagunas que difícilmente podrían ser explicadas por cualquier anarcocapitalista que quisiera justificar su existencia. Como veis, estas corrientes ideológicas presentan serias lagunas en sus planteamientos que obvian la naturaleza del comportamiento humano. Son los mismos que te hablan de praxeología y de racionalidad perfecta sin tener la menor idea de cómo funcionaría la conducta humana bajo un modelo de sociedad anarcocapitalista sin Estado, dado que si lo supieran, no creerían en esa tontería de la praxeología, pero ellos prefieren ceñirse solo a lo que dice la teoría, creyendo que el ser humano actuaría en base a lo dictado por su ideología. Eso los convierte en exactamente lo mismo que los comunistas a los que critican, dado que lo que predican tiene también muchísimas lagunas a la hora de llevarlo a la práctica, a la realidad. Cometen el error de confundir la realidad con la teoría y de idealizar al mercado y achacar cualquier problema que éste tenga al Estado o a su intervención, por mucho que les demuestres que el propio mercado produce este tipo de problemas y de fallos, como por ejemplo las burbujas. En el siguiente vídeo haré lo mismo que aquí, pero con el liberalismo, el cual, aunque no es del todo una utopía como el libertarismo o el anarcocapitalismo, tiene planteamientos utópicos y errados que merece la pena analizar. Y con esto me despido. Bien, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y suscribiros, darle a la campanita para obtener nuevas notificaciones, podéis seguirme en mis redes sociales o podéis entrar en un canal de Telegram privado para interactuar con... privado no es un canal privado. En un canal de Telegram para interactuar con mis suscriptores, que os dejaré tanto en la descripción como en un comentario fijado. Y dicho esto, queridos patriotas, a los que hayáis llegado hasta el final del vídeo, muchas gracias por verlo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!